Bien, buenos días por enésima vez. Vamos a charlar el día de hoy sobre los temas en relación a obstetricia número 2, que tienen que ver en el primer bloque con respecto a las hemorragias, ¿no? Y a los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Entonces, igual un poco la mecánica muy parecida a la que hicimos ayer, ¿no? Primero, ¿alguna duda con respecto a la clase de ayer o alguna cosa adicional? Para comentarla primero y ya después entrar al tema propiamente, ¿no? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta para discutir algo? Tienen que quedar esas cosas bien claras, ¿ya? En ustedes. Porque ya una vez que entramos en enero, ustedes saben, ya entrar a enero, que ya estamos acá, ya es recta final, así que para que repasen nada más, ¿no? Ahora sí, todavía de repente tiene un poquito de tiempo de leer teoría y esas cositas, ¿no? Entonces, ¿todo claro con respecto a las clases de ayer? ¿O hace 2, 3 días también? Ya, entonces es así. Para las hemorragias, primero tenemos que recordar que hay un punto básico, ¿no? Las hemorragias generalmente se las preguntan a ustedes en el contexto de casos clínicos, ¿no? Entonces, en el contexto de casos clínicos, un punto básico es dividir, pues, a sus gestantes en qué parte del embarazo están, ¿cierto? Es decir, si es una gestante de antes de 20, 22 semanas, o si es una después de esa fecha. Es decir, si es una paciente que está en la primera mitad del embarazo o es una paciente que está en la segunda mitad. Eso como punto básico en todo caso clínico que tengan para resolver, ¿no? Lo otro, algunas cuestiones fundamentales, ¿no? Primero, como conceptos, ¿no? Después ya lo vamos a revisar, digamos, en las láminas, ¿no? Pero como conceptos, recuerden, por ejemplo, con respecto al aborto, cuando o mientras hayan restos dentro del útero, la paciente va a sangrar. Es un concepto fundamental, ¿no? Cuando evacuamos los restos, la paciente va a dejar de sangrar, ¿no? Ese es el concepto número 1, porque eso lo vamos a ver en múltiples láminas ahora que veamos el tema. Otro concepto. Recuerden que no deben hacer diagnósticos diferenciales con respecto a si la paciente está sangrando y el bebé está bien. Si el bebé está bien, es un diagnóstico. Si el bebé está mal, es otro diagnóstico. No. O por el tipo de sangrado, no. Si es sangre rojita, está el diagnóstico. Si es sangre marroncita, está el otro. Si es sangre moradita, si es sangre amarillita, no, eso tiene nada que ver, ¿ya? Para establecer el diagnóstico solamente, y más aún para un caso clínico que tienen en blanco y negro, ¿no? Es muy diferente estar con la paciente delante tuyo sangrando y con su bebé ahí. Que tomen básicamente la clínica de la paciente, sobre todo en la que es los sangrados de la segunda mitad del embarazo, ¿no? Una paciente que sangra y en quien se asocia hipertonía, ¿no? Tienen que pesar en DPP, definitivamente. Mientras que una paciente que sangra y la asociación es más bien con ausencia de dolor, este es un sangrado típico de placenta previa, ¿no? No hagan tampoco diagnósticos por la cantidad de volumen que la paciente sangra. No, que el DPP sangra un poquito y la placenta previa mucho, o al revés. No, tampoco, pueden incurrir en error, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, yo creo que con ese preámbulo podemos empezar. Vamos dentro de las hemorragias de la primera mitad del embarazo, ¿no? Tienen que recordar, pues, que hay 3 entidades bastante definidas, ¿no? Lo que es el aborto, lo que es el embarazo ectópico y lo que son las enfermedades trofoblásticas de la gestación. El primero de ellos es el aborto. Entonces, el aborto, pues, es la interrupción de la gestación
con o sin expulsión, parcial o total, antes de las 22 semanas, o de expulsión, pues, de un feto con un peso menor a 500 gramos, ¿no? Entonces, esa es una definición fundamental, ¿no? Ya sé que ustedes la saben, la manejan, y que de repente puede ser algo muy trillado para ustedes, pero encierra conceptos que tienen que ver incluso con la parte práctica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo les digo, si tienen una paciente que expulsa un producto de 501 gramos, ¿cómo se llama eso? Expulsa a la paciente, lo pesa 501 gramos. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué cosa es? ¿Es un aborto? Pregunta, ¿es un aborto? ¿Sí o no? Eso no es. Eso no es. Algunos dicen, no. Sí, veo que dicen. Decídense, los médicos nos caracterizamos porque nosotros definimos. ¿Cómo es? ¿Es un aborto o no es un aborto? Lo apano yo, lo apanan ustedes al salir. Hay que decirle que no le den galletitas, ¿sí? ¿Es un aborto o no es un aborto? Pesa 501 gramos. Eso no es. No es, dicen. ¿Ustedes qué dicen? Miren, ya ves, entonces no tienen claro esto, pues. Ya lo leen como paporreta, como, ya, sí, ya, va. 500 gramos, ya, ahí. Yo le pongo esa pregunta en el examen y los mato, entonces. Igual le puedo poner, paciente, llega a la emergencia, expulsa el producto, se pesa 501 gramos. Este producto se trata de 2 puntos. ¿Qué van a marcar? Vamos a ver, se trata de un aborto de 501 gramos. Entonces, miren cómo, entonces por eso digo, no siempre me gusta hablar de conceptos a mí, porque si no tienen el concepto, cuando alguien les hace una pregunta que escapa de su zona de confort, empiezan ya no saben ya. Las preguntas trilladas que vienen todos los años, esas sí saben de paporreta, pero y una novedosa. No se acostumbren a estar en su zona de confort toda la vida. ¿Qué pasa? A ver, ya, ¿quién ya hizo su raciocinio y su deducción? 501 gramos. ¿Qué es eso? Comenzando, ¿es un aborto, sí o no? No dudan todos. No. ¿Por qué no? ¿Qué es entonces? ¿Cómo es un parto pretérmino? Concepto, ¿ah? Y después le voy a decir por qué es importante. Eso de que ustedes dudan, agradezcan a Diosito que no les ha pasado cuando han estado en su serum o les ha pasado antes de la clase de hoy. Doctor, pero usted es muy extremista. No soy extremista, porque si les hubiera pasado, se hubieran ido presos. Les comento, por si acaso. Entonces, quien hace medicina y sobre todo ginecología, somos medio ginecólogos y medio abogados a la vez. Tenemos que conocer de leyes y de cosas y aplicar bien la medicina. Porque si no, como te digo, entonces, como nadie ha respondido bien, asumo que si les hubiera pasado ese caso que he comentado, se hubieran ido presos, se hubieran metido en problemas médicos legales. ¿Por qué? Porque si un bebé pesa 501 o más, evidentemente ya no es un aborto, punto número 1. ¿Qué cosa es? Es un óbito. ¿Y por qué se hubieran ido presos? Por no estudiar, también deberían irse por eso.
¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista legal entre un aborto y un óbito? Si ustedes son médicos inocentes todavía. Al óbito tienes que hacerle certificado de función. Les cuento. Si es que eso no les enseñaron en sus clases de medicina legal de pregrado. A diferencia del aborto. Entonces tú no puedes un producto de 501 gramos más botarlo al tacho o mandarlo a patología tan alegremente. Tienes que hacerle certificado de función. ¿Cómo hacemos? A los hombres los apanamos, a las mujeres ¿qué les hacemos? Cuchi cuchi. Tortura china, la colgamos de aquí, sacamos las medias y empezamos. ¿Qué sería? Respóndete tú misma, doctora. Es un aborto pero pesa 501 gramos. Es como que tú digas, soy mujer pero medio hombre. No es así. ¿Quién responde? Tienen que saber, pues digo, todavía hay inocencia en este mundo todavía. Tienen que saber primero, para que no se metan en problemas legales, si es que alguien de ustedes quiere ser ginecólogo o actualmente trabaja en un centro materno o algo de eso, ¿no? De que ustedes mismos lo acaban de decir, ¿no? Si el peso del bebé es de más de 500 gramos, eso ya no es un aborto. ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo objetivo? De que tu paciente te diga, ya, mi FUR fue tanto. Señora, con tu FUR sale 18 semanas. Pero cuando lo pesaron, pesó 530. Entonces, ¿tú qué le vas a decir? No, señora, tú tenías un embarazo de 18 semanas, pero tu bebé, y si hubiera nacido, hubiera sido gordito, porque tenía más peso que lo esperado. No. Porque una fecha de regla nunca va a ser tan fidedigna como la valoración del peso, que es objetivo. Es que no estoy hablando de un peso ecográfico. Cuando la paciente expulsa el producto se pesa en una balanza. Nadie está hablando acá de peso ecográfico. Acá en ningún momento estamos diciendo peso ecográfico. Es que están equivocando el concepto. Cuando hablamos que una ecografía 1 o una fecha de regla te puede dar una edad gestacional cerca de la realidad, eso es, digamos, algo para decirte que es lo más cercano a la realidad, pero no es la realidad absoluta. O sea, es lo más cercano a lo que debe ser. Es como que yo les digo, ¿por qué la edad gestacional se toma a partir del primer día de la FUR? ¿Por qué no a partir del tercero? ¿Por qué no a partir del último día que sangró la paciente? ¿O por qué no a partir del día de la ovulación? ¿O por qué no a partir del día de la fecundación? ¿Por qué? Porque son estándares mundiales, que no quiere decir que sea lo más certero a la, entre comillas, realidad, sino que es lo que probablemente más se le aproxima. Pero no quiere decir necesariamente que sea algo real. En cambio, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo objetivo? Que si tú ves una paciente que expulsa el producto, ese producto lo llevas a una balancita, pesa 501 gramos. No, pero Sueco 1 sale 19 semanas con 6 días. No. Ahí el concepto es que el bebé pesa más de 500 gramos. Por lo tanto, deja de ser un aborto. Porque cuando tú vas, y eso no solamente es un concepto médico, es un concepto legal. Tú, cuando viene el policía, porque por ejemplo puede ser un hecho de un aborto provocado, caso típico,
una niña de 17 años, ¿no? Que había sido violada por su tío. La niña sabía que estaba embarazada, no le dijo a nadie. El tío, no, viejo zorro, agarró y le dijo, no, ¿sabes qué? Provócate el aborto. Viene la chica dopada. No, yo salí con mi tío y no sé qué me dio de tomar y ahora he venido, me trajeron los bomberos por sangrado. Es muy diferente, por ejemplo, cuando viene peso el bebé, viene la policía porque hay una denuncia y te va a decir, doctor, usted que examinó a la paciente, ¿qué cosa evidenció? ¿Dónde está el peso del bebé? ¿Qué ha puesto usted en la historia clínica? Peso del fetal, 530 gramos. Mi sello, el sello que la pesó, todo el sello, todo el mundo. Entonces el policía, ¿qué va a hacer? El policía va a decir, esto no ha sido un aborto, punto número 1. Este es un óbito, ¿no? Entonces, legalmente, ese tío, ese que provocó, pucha, que está frito, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, no podemos decir, ya lo abortó, ya tira el tacho al fetito, ¿no? O viene un alumno, doctor, ¿me puedo llevar ese fetito? Qué bonito, mira, para tenerlo en mi cuarto. No. Te puedes ir hasta preso por eso. ¿Por qué? Porque mañana más tarde, cuando venga la denuncia, ¿qué cosa va a decir el tío? ¿Ustedes creen que va a decir, no, el doctor Guaras me atendió perfectamente, pucha, es un lujo que él me atienda? No, él va a decir, no, ella tenía 10 semanas. Sino que ella no se acuerda su fecha regla. Entonces, ¿qué cosa va a hacer la ley? ¿Ustedes creen que va a decir, no, por su fecha de regla, este violador, provocador del aborto tiene razón, de verdad que le sale para 15 semanas? No, porque eso no es objetivo, ¿se dan cuenta? Lo objetivo es el peso. Eso es lo que manda, ¿no? Entonces, para concluir, si pesa más de 500 gramos, ya no es un aborto, ¿no? Es un óbito, y al óbito tienen que hacerle certificado de función. No se olviden, ¿ya? Es un concepto legal fundamental. No se vayan a meter en problemas, y así hay otros muchos conceptos en la ginecobstetricia, ¿no? Recuerden que por algo los ginecólogos somos de los especialistas más denunciados a nivel mundial. No porque hagamos las cosas mal, es que nuestra labor es atender el binomio madre-niño, que es tan sensible, nos hace, desde el punto de vista de la paciente, ser susceptibles de eso, ¿no? Una paciente preclántica severa, síndrome HELP, fallece la paciente, el familiar te va a denunciar. No, dice, mala praxis, entró caminando y se murió. Denuncia, proceso, vas, te interrogan, historia clínica, preeclampsia severa, síndrome HELP, creatinina en 5.2, DHL en 300.000, proteinuria en 20 gramos, paciente anasárquica, trastorno del sensorio, falla multiorgánica, ingreso a UCI, estuvo intubada. Va a decir el médico perito, no, pues si era un HELP, ha hecho falla multiorgánica, sí va a morir la paciente. Pum, se archiva, no pasa nada. Pero ¿qué generó eso? Igual que te denuncien. Entonces por eso sirve eso también para decirles de que cuando ustedes ven esas denuncias en la tele, ¿no? No, que denunciar, que justicia, que no sé qué. Denunciar, a ti te pueden denunciar por cualquier cosa. Ustedes me pueden denunciar a mí por venir aquí con Jim, ¿no? Me denuncian penalmente. El papel aguanta todo, ¿no? Yo le puedo denunciar por no estudiar. El papel aguanta todo. Pero una cosa es que realmente se demuestra, lógicamente, si tú pues estás equivocado, también ahí estás tú también estás estresado y algo, ¿no? Pero tienen que saber de que no todo es como se ve en la televisión. La realidad es muy diferente. Entonces, miren qué importante que ha sido. Me ha gustado sus intervenciones, porque primero que, como siempre digo, ¿no? Cuando hay un salón auditorio de más de 50 personas hay que ser valiente para alzar la mano y hablar. Y segundo, que creo que ya han podido afianzar algunos conceptos,
tanto los que intervinieron como los que no intervinieron, ¿no? Entonces, si el puntero funciona, podemos decir de que dentro de la etiología del aborto, ¿no? Por ejemplo, hay múltiples etiologías. Es decir, ¿por qué se produce un aborto? ¿No? Dentro de ellas, la principal son por factores ovulares, ¿no? Es decir, por alteraciones congénitas y cromosómicas de la placenta. Dentro de ellas, más aún, ¿qué cosa es lo más frecuente? O sea, dentro del factor ovular, ¿qué es lo más frecuente? Las trisomías autosómicas, ¿no? T21, T18, T16, T22, T lo que quieran, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo súper académico, digamos, ¿no? Que cuando una paciente tenga un aborto, ¿no? ¿Qué cosa que hacemos, no? Bueno, en la parte privada, ¿no? En el hospital, pues no, a menos que sea alguien ya que lo solicite. Los restos se pueden mandar a investigar, a hacer cariotipo. Hay laboratorios que te hacen el análisis de cariotipo a partir de los restos que son expulsados. Entonces, se puede hacer. Idealmente sería eso, ¿no? ¿Qué más? Lógicamente también hay monosomías, triploidías, tetraploidías, ¿no? Pero ya en menos frecuencia que esta primera aquí. Pregunta clasicaza de examen, ¿no? Alteraciones del aparato genital, ¿no? Por ejemplo, un útero tabicado, un útero didelfo. Son cuestiones que pueden lindar con la mayor proclividad a abortar. Por falla en la implantación, porque el útero tiene un tabique y el embrión se quiso implantar en el tabique, cositas de esa naturaleza, por ejemplo, ¿no? Enfermedades infecciosas, algunas infecciones, endocrinopatías, muy importante el hipotiroidismo. No sé si alguna acá de las presentes será hipotiroidea, pero si lo es, ¿no? Siempre, si es que está pensando gestar, antes de gestar tiene que controlarse su cuadro de hipotiroidismo, tanto hipo como hiper, ojo, porque si entran al embarazo estando descompensadas, ¿no? Tienen más riesgo de abortar, y es bien evidente, ¿eh? La paciente con hipotiroidismo o hipertiroidismo viene porque ha abortado, ¿no? Le hacemos su perfil tiroideo y están con las hormonas todas alborotadas. No, pero ¿tú sabías que eras hipotiroidea? Sí, pero que no, ¿cuándo ha sido tu último chequeo endocrino? No, me diagnosticaron a los 20 años y de ahí nunca he ido. Eso no está bien. Riesgo de aborto. También hay otros factores ya menos habituales aún. El aborto, recuerden ustedes, tiene formas clínicas, que es también, siempre le preguntan de las formas clínicas del aborto. Es decir, recuerden que, ¿qué quiere decir formas clínicas? Que una paciente puede estar en diversos momentos o en momentos diferentes con formas clínicas del aborto diferentes, pero aún así seguir siendo un aborto.